Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a domingo 19 de febrero. La semana pasada no hubo podcast porque estuve de viaje, quería haberlo grabado el lunes o el martes, pero al final entre el trabajo y demás cosas pues apenas tuve tiempo libre. Y bueno, en el podcast de hoy quería empezarlo con un tema, con una acción en concreto y luego continuar pues analizando un poco una pregunta que siempre he tenido, o que no sé si vosotros habéis tenido, que es ¿hasta cuándo tengo que seguir aportando dinero o cuándo empieza a funcionar la famosa bola de nieve de interés compuesto sola, como para poder decir, oye, meto un dinero al principio de mi vida laboral y luego ya paro de invertir y ya eso que vaya solo, que eventualmente seré independientemente financiero? Y la empresa que quiero empezar hablando es una vieja conocida, Johnson & Johnson. He aprovechado para ampliar el viernes y el motivo por el que he aprovechado a ampliar es porque ha vuelto a tocar más o menos el 3% de rentabilidad por dividendo. Los que me seguís desde hace más tiempo siempre digo que Johnson & Johnson es una empresa que cuando da un 3% de rentabilidad de dividendo no lo da por mucho tiempo y hay que aprovechar para comprar. Ahora mismo el motivo por el que lleva un inicio de año malo en comparación con otras acciones viene siendo porque hay líos con juicios por sus polvos de talco, que digámoslo así, pues intentó hacer lo mismo que hizo 3M, de separo una empresa para que así pague, por decirlo de una manera, a los afectados y luego la declaro en bancarrota y así no me afecta a la empresa principal. Y digámoslo así, el juez parece que no lo está viendo válido y puede tener problemas por ese sentido. Es un caso bastante similar a lo que le ha pasado a 3M con sus tapones para oído y veremos cómo acaba. De momento sabemos que 3M ha sido muy castigada en bolsa, veremos hasta cuándo, veremos también qué pasa en ese juicio y son dos empresas que tienen estos dos problemas que esperamos que sean temporales, o por lo menos eso espero yo, y se acaben recuperando. Recordad invertir bajo vuestra propia responsabilidad. Yo no puedo daros consejos de compra, yo simplemente digo que cuando Johnson & Johnson toca un 3% yo suelo comprar, pero me puedo equivocar como todo el mundo. Y si estáis pensando o tenéis pensado añadir esta empresa en vuestra cartera, pues os diría que echaréis un ojo porque puede que este sea pues el momento que hay que hacerlo. Y el tema principal que quería tratar del podcast es acerca de cuando, como he comentado antes, de cuando dejamos de poner dinero. Hay algunas personas que dicen, oye, pues nunca, hasta que no alcances la independencia financiera, sigues metiendo dinero ahí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento que ya el dinero que aportas a lo mejor es un 5% del rendimiento total que estás teniendo en bolsa. Sobre todo si vamos a carteras muy muy grandes. Lo normal es que no pase eso. Pero sí puede que el dinero que aportes pues ya sea un 20% de toda la rentabilidad media que estás obteniendo. Y entonces uno puede pensar y lógicamente intentar decir, oye, ¿qué pasaría si, como lo que aporto ya supone tan poquito del dinero total que está aumentando el valor de mi cartera? Pues a lo mejor sería mejor dejar de ahorrar ese dinero, dejar que la cartera vaya sola y dedicar ese dinero pues a lo mejor a ocio o por ejemplo hacer un viaje que siempre has querido hacer o cualquier otra cosa, la entrada de un piso, cualquier otra cosa. Yo soy muy partidario de no dejar de hacer cosas por ahorrar un poco más, por aumentar un poco la tasa de ahorro. Es decir, cuando tú haces viajes, no es lo mismo hacer viajes con 20 años que con 50. No los vas a hacer de la misma manera. Y hay momento en la vida para todo, y hay que saber un poco aprovechar pues un poco la situación, las circunstancias, intentar disfrutar de la vida con cabeza, por decirlo de una manera. Pero sí que es cierto que, bueno, no hay que irse a los extremos, no hay que ser radical ni en el ahorro ni radical en cuanto al gasto. Y lo mismo creo que pasa con el ahorro o lo que hay que ahorrar, pues yo creo que llega un momento, ya sea por motivos personales, que puede ser formar una familia, tener hijos, que le puedes dedicar menos dinero a la bolsa, o simplemente por decisión propia, que decidas, oye, ya lo que me aporta invertir, pues que más me da alcanzar la independencia financiera un año antes, un año después, pues voy a dejar de invertir, voy a disfrutar estos años hasta alcanzar la independencia financiera y ver dónde está para cada uno, digámoslo así, el punto dulce donde se siente contento con lo que va a obtener. Y para poder descubrir cuál es el punto dulce, pues he tenido que tirar de Excel. Como sabéis, los Excels no son para nada exactos, son todo lo contrario exacto en el tema de la inversión, porque aunque las matemáticas sean exactas,
las condiciones que suponemos normalmente fallan. Es imposible saber qué rentabilidad voy a tener durante el resto de años, durante los siguientes 30 años. 1000 cosas pueden pasar. Y además, para simplificar, pues no tienes en cuenta ciertas cosas como puede ser, por ejemplo, la inflación. El caso que he tomado como idea, bien, una persona que gane unos 2.000 euros, que sea capaz de ahorrar 1.000, 12.000 euros al año y que se considere independientemente financiero cuando alcance 2.000 euros de rentabilidad total, ¿vale? No de dividendos, no de la regla del 4%, simplemente de rentabilidad total. Todo esto lo he hecho para simplificar, pensar que está claro que puedes usar la regla del 4% y ver cuando alcanzas esos 12.000 euros que tienes de gastos, que básicamente sería muy parecido y en este caso lo mismo, porque he supuesto una rentabilidad del 8% y eso es lo que voy a ir mirando. Si en vez del 8% supusiera el 4%, en vez de 24.000 euros necesitaría 12.000, o sea, sería más o menos lo mismo. El resultado es que si tú esto lo tomas de manera lineal el rendimiento y vas reinvirtiendo todo lo que generas y vas metiendo dinero nuevo, algo que ya os digo que no suele pasar, que no vas a conseguir un 8% de rentabilidad año tras año, suele haber subidas y bajadas, pues alcanzarías estos 24.000 euros anuales en 14 años. Como digo, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, por ejemplo la inflación sería una de ellas, pero es simplemente para poder hacer una comparativa. Y aquí viene la gracia. Bien, ¿hasta qué punto merece la pena seguir con esta tabla de interés compuesto, no? Seguir invirtiendo. Pues, por ejemplo, el primer año el ahorro, suponiendo que cogemos el dinero y lo metemos todo de golpe al principio de año, el ahorro supone el 92,6% de todo el dinero que voy a conseguir. De todo el aumento de patrimonio que voy a tener durante ese año, por decirlo de una manera. El 92,6% va a venir del ahorro y el 7,4% de la inversión. Si vamos al año 5, esto ya cambia un poco y el ahorro ya supone el 68% y el rendimiento de nuestras acciones en ese 8% ya está suponiendo un 32% del aumento del patrimonio. En el noveno año ya está 50-50. 50% para el ahorro, 50% para el rendimiento de las acciones. Digámoslo así, en el rendimiento consigues lo mismo que estés ahorrando, los 12.000 euros. Si seguimos, por ejemplo, en el año 21, pues ya directamente el ahorro solo supondría un 20% y el rendimiento de las acciones un 80%. Y entonces, claro, uno se puede plantear, bueno, ¿y qué pasaría? Porque esta independencia financiera que alcanzo en el año 14, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si yo, en vez de dejar de trabajar el año 14 o dejar de meter dinero nuevo el año 14, lo dejara de hacer al año 10? Y los últimos 4 o 5 años de independencia financiera, que me faltan para alcanzar la independencia financiera, esos últimos años laborables, pues ahorro el dinero para comprarme una casa, como he dicho antes, o simplemente me lo gasto en disfrutar porque ya sé que voy a llegar a la independencia financiera. Entonces, para ello, pues he hecho distintas simulaciones. Y la primera de ellas es qué pasa si yo corto el ahorro cuando, como he dicho antes, el 50% del incremento de mi patrimonio viene del ahorro y el 50% de las acciones, es decir, en el noveno año. Fijaros, hemos estado 9 años ahorrando, lo hemos invertido y ahora decimos, bien, ahora cortamos y solo reinvertimos lo que generen las acciones, ya no metemos ahorro nuevo. Pues, de nuevo, suponiendo que la independencia financiera se alcanza cuando alcanzamos esos 24.000 euros de rendimiento, se alcanzaría a los 17 años. Pensar que habiendo seguido invirtiendo, es 3 años más tarde, pero he dejado de aportar dinero, pues 5 años antes. Y esto es, como comentaba, bastante interesante porque uno puede pensar, oye, pues me interesa a lo mejor trabajar 3 años más, pero dejar de invertir lo que ahorre en acciones a partir del año 9 y dedicarlo, por ejemplo, a la entrada de un piso y ya cuando llegue al año 17 tengo un buen dinero para la entrada de un piso que a la larga va a reducir mis gastos, por ejemplo. Otra simulación que he hecho es ¿qué pasa si yo corto el ahorro un poco más tarde? Cuando, digámoslo así, que el ahorro pese solo un 40%. Pues esto sería en el año 12. 3 años más tarde y casi 2 años antes de haber alcanzado la independencia financiera. Lo que pasaría es que alcanzaríamos esa independencia financiera en 15 años en vez de 14 años, un año más tarde.
Aquí a lo mejor uno puede decir, pues mira, para 2 años que me quedan, pues esos 2 años sigo ahorrando y ya alcanzo la independencia financiera. O alguno puede decir, oye, pues mira, esos 2 años, pues me lo ahorro y demás. Esto ya depende un poco de cada uno. Y luego he hecho el caso contrario, si lo corto un poquito pronto. Es decir, cuando el ahorro está pesando un 60% del aumento del patrimonio. Esto sería en el 7º año. En este caso ya la independencia financiera se alcanzaría en el año 21, 7 años más tarde que el caso de haber estado invirtiendo enteramente. Entonces, claro, aquí a lo mejor a unas personas les puede parecer, mira qué bien, y porque realmente solo has invertido 7 años de tu vida. Imaginaros, empiezas a trabajar con 23, estás hasta los 30 invirtiendo lo que ahorras y a partir de los 30 vives sin invertir nada, como una persona como normal, como la mayoría de las personas. Pero en este ejemplo ya sabes que alcanzarías la independencia financiera con 44 años, por poner un ejemplo. Y aquí ya, como digo, depende un poco de cada uno, en qué situación se encontraría más cómodo, si dejando de aportar cuando pese un 50% el ahorro, un 40, un 60, podéis hacer vuestros propios cálculos al 70, al 30, viendo que no sea muy pronto porque se alargan mucho los años, viendo que no sea muy tarde porque entonces a lo mejor para alcanzar la independencia, digámoslo así, medio año antes, medio año después, pues no te merece la pena tocar nada. O algunas personas que dirán, pues no, mira, yo sigo invirtiendo, me da igual que mi rendimiento de acciones cubra ya mis gastos porque voy a seguir unos años más porque amo mi trabajo. En mi caso concreto, ahora mismo no me planteo dejar de ahorrar y dejar de invertirlo, por decirlo de una manera, simplemente porque ahorro sin mucho esfuerzo. Sí que es cierto que intento relajar el ahorro comparado como hacía antes, a lo mejor al principio cuando era más joven que tenía pues menos ingresos. Ahora ya no me preocupa tanto, sí que no gasto a lo loco, pero sé que voy a ahorrar al final del año, que es lo que me importa. Lo voy midiendo todos los meses para ver que no pase nada loco. Y por el momento, como estoy muy lejos de alcanzar la famosa independencia financiera, pues sigo invirtiendo todo lo que ahorro. ¿Os habéis planteado alguna vez dejar de invertir lo ahorrado, incluso aunque no hubierais alcanzado la independencia financiera? Dejármelo en los comentarios, os leo y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.